El Wendigo de Algernon Blackwood. Capítulo 4. Pero el sueño, a la larga, siempre acaba por imponerse a cualquier emoción. Pronto se desvanecieron sus pensamientos. Se encontraba arropado, cómodo y demasiado fatigado. La noche era agradable y reparadora, y en ella se diluía toda sombra de recuerdo y alarma. Media hora más tarde, había perdido conciencia de todo cuanto le rodeaba. Y sin embargo, esta vez fue el sueño su gran enemigo al embotarle la sensación de inminencia y anular el estado de alarma de sus nervios. Así como en algunas de esas pesadillas que se presentan con terrible apariencia de realidad, basta a veces la inconsistencia de un simple detalle para poner de manifiesto la incoherencia y falsedad del todo. Del mismo modo, los acontecimientos que ahora se desarrollan aún sucediendo en realidad, sugerían la existencia de un detalle que podía ser la clave de la explicación y que había sido pasado por alto en la confusión del momento. Todo aquello solo debía ser cierto en parte y lo demás, pura fantasía. En las profundidades de una mente dormida, algo permanece despierto, preparado para emitir el juicio de «todo esto no es completamente real, cuando despiertes lo comprenderás». Y así, en cierto modo, le sucedía a Simpson. Los acontecimientos no eran totalmente inexplicables o creíbles por sí mismos, aunque formaban, para el hombre que los veía y oía, una sucesión de hechos horribles, pero independientes porque el detalle mínimo que podía haber esclarecido el enigma permanecía oculto o desfigurado. Por lo que Simpson puede recordar, fue un motivo violento, como de algo que se arrastraba en el interior de la tienda, lo que le despertó y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado, muy tieso junto a él. Estaba temblando. Debían de haber pasado varias horas porque el pálido resplandor del alba recortaba su silueta contra la tela de la tienda. Esta vez no lloraba. Temblaba como una hoja y su temblor lo hacía a él a través de la manta. Défago se había arrebujado contra él en busca de protección, huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda. Por esta razón, Simpson le preguntó en voz alta, con el aturdimiento del despertar, no recuerda exactamente qué, y el guía no contestó. Una atmósfera de auténtica pesadilla le envolvía, le embarazaba hasta impedirle moverse. Durante unos instantes, como es natural, no supo ni dónde se encontraba, si en uno de los anteriores campamentos o en su cama en Aberdeen. Estaba confuso y aturdido. Después, casi inmediatamente, en el profundo silencio del amanecer, oyó un ruido de lo más extraño. Fue repentino, sin previo aviso, inesperado e indeciblemente espantoso. Simpson afirma que se trataba de una voz, acaso humana, ronca aunque lastimera, una voz suave y retumbante a la vez que parecía provenir de las alturas y que, al mismo tiempo, sonaba muy cerca de la tienda. Era un bramido pavoroso y profundo que, sin embargo, poseía cierta calidad dulce y seductora. Distinguió en él como 3 notas, como 3 gritos separados que recordaban vagamente, apenas reconocibles, las sílabas que componían el nombre del guía. ¡Défago! El estudiante admite que es incapaz de describir cabalmente este sonido, ya que jamás había oído nada semejante en su vida y en él se combinaban cualidades contradictorias. Él lo describe como una especie de voz lastimera y ululante como el viento, que sugería la presencia de un ser solitario e indómito, tosco y a la vez increíblemente poderoso. Y aun antes de que cesara la voz y se hundiera de nuevo en los inmensos abismos del silencio, el guía se puso de pie de un salto y gritó una respuesta ininteligible. Al incorporarse, chocó violentamente contra el palo de la tienda, sacudió toda la armazón al extender los brazos frenéticamente para abrirse camino y pateó con furia para desembarazarse de las mantas. Durante 1 segundo o quizás 2, permaneció rígido ante la puerta. Su oscuro perfil se recortó contra la palidez del alba. Luego, con desenfrenada rapidez y antes de que su compañero pudiera mover un dedo para detenerle, se arrojó por la entrada de la tienda y se marchó. Y al marcharse,
Con tan asombrosa rapidez que pudo oírse cómo su voz se perdía a lo lejos, gritaba con un acento de angustia y terror, pero al mismo tiempo que parecía expresar un tremendo éxtasis de gozo. ¡Ah, mis pies de fuego, mis ardientes pies de fuego! ¡Ah, qué altura, qué carrera abrasadora! Pronto la distancia acalló sus gritos y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta. Sucedió todo con tal rapidez que, a no ser por el lecho vacío que tenía junto a él, Simpson casi hubiera podido creer que acababa de sufrir una pesadilla, pero a su lado sentía aún la cálida presión del cuerpo desaparecido. Las mantas estaban todavía en un montón en el suelo. La misma tienda temblaba aún por la vehemencia de su salida impetuosa. Las extrañas palabras, propias de un cerebro repentinamente trastornado, resonaban en sus oídos como si las oyera todavía a lo lejos. No eran únicamente los sentidos de la vista y el oído los que denunciaban cosas extrañas a la razón, ya que, mientras el guía gritaba y corría, pudo captar él un olor extraño y acre que había invadido el interior de la tienda. Y parece que fue en ese preciso momento, despabilado por el olor atosigante, cuando recobró el ánimo. Se puso en pie de un salto y salió de la tienda. La luz grisácea del amanecer se derramaba indecisa y fría por entre los árboles, permitiendo que se distinguieran las cosas. Simpson se quedó de pie, de espaldas a la tienda empapada de rocío. Aún quedaba alguna brasa entre las cenizas de la hoguera. Contempló el lago pálido bajo la capa de bruma, las islas que emergían misteriosamente como envueltas en algodón y los rodales de nieve al otro lado, en los espacios despejados del bosque de arbustos. Todo estaba frío, silencioso, inmóvil, esperando la salida del sol. Pero en ninguna parte había señal del guía desaparecido. Sin duda corría aún frenéticamente por los bosques helados. Ni siquiera se oían sus pasos ni los ecos evanescentes de su voz. Se había ido, definitivamente. No había nada, excepto el recuerdo de su presencia reciente que persistía vivamente en el campamento, y ese penetrante olor que lo invadía todo. Y aún el olor estaba desapareciendo con rapidez. A pesar de la enorme turbación que experimentaba, Simpson se esforzó por descubrir su naturaleza. Pero averiguar la calidad de un olor fugaz que no se ha reconocido inconscientemente al instante es una operación muy ardua y fracasó. Antes que pudiera captarlo del todo o reconocerlo, había desaparecido. Incluso ahora le cuesta hacer una descripción aproximada, ya que era distinto de todo otro olor. Era acre, no muy diferente del que exhalaban los leones, aunque más suave y no completamente desagradable. Tenía algo de dulzarrón que le recordaba el aroma de las hojas otoñales de un jardín, la fragancia de la tierra y los 1000 perfumes que se elevan de una selva inmensa. Sin embargo, la expresión olor a leones es la que a mi juicio resume mejor todo esto. Finalmente, el olor se desvaneció por completo y Simpson se dio cuenta de que se encontraba de pie junto a las cenizas del fuego en un estado de asombro y estúpido terror que le incapacitaba para hacer frente a la menor eventualidad. Si una rata almizclera hubiese asomado entonces su hocico puntiagudo por encima de una roca, o hubiese visto escabullirse una ardilla, lo más probable es que se hubiera desmayado sin más. Su instinto acababa de percibir el hábito de un gran horror exterior, y todavía no había tenido tiempo de rehacerse y adoptar una actitud firme y alerta. Sin embargo, nada sucedió. Un soplo de aire suave acarició la floresta que despertaba y unas pocas hojas de arce se desprendieron temblorosas y cayeron a tierra. El cielo se hizo repentinamente más claro. Simpson sintió el aire frío en sus mejillas y en su cabeza descubierta. Tembló, aterido, y con gran esfuerzo se hizo cargo de que estaba solo entre los arbustos, y de que lo más prudente era ponerse en marcha en busca de su compañero desaparecido con el fin de socorrerle. Y así lo hizo, en efecto, pero sin resultado.
con aquella maraña de árboles en torno suyo, el lago cortándole el camino por detrás y el horror de aquellos gritos salvajes latiendo aún en su sangre, hizo lo que cualquier otro inexperto habría hecho en semejante situación. Correr sin sentido alguno como un niño enloquecido y gritar continuamente el nombre de su guía. ¡Défago! ¡Défago! ¡Défago!, vociferaba, y los árboles le devolvían el nombre en un eco apagado tantas veces cuantas lo gritaba él. ¡Défago! 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 Siguió el rastro impreso en la nieve hasta donde los árboles, demasiado espesos, habían impedido que la nieve llegara al suelo. Gritó hasta quedarse ronco y hasta que el sonido de su propia voz comenzó a asustarle en aquel paraje desierto y silencioso. Su confusión aumentaba con la violencia de sus esfuerzos. La angustia se le hizo dolorosamente aguda. Por último, fracasados sus intentos, dio la vuelta y se dirigió al campamento completamente agotado. Fue un milagro que encontrara el camino. El caso es que, después de seguir un sinfín de direcciones falsas, encontró la blanca tienda de campaña entre los árboles y se sintió a salvo. El cansancio, entonces, administró su propio remedio. Encendió fuego y se preparó el desayuno. El café caliente y el tocino le devolvieron un poco de sentido común y de juicio, y comprendió que se había portado como un chiquillo. Debía medir los esfuerzos para hacer frente a la situación de una manera más sensata. Una vez recobrado el ánimo, debía hacer en primer lugar una exploración lo más completa posible, y si no daba resultado, debía buscar el camino de regreso cuanto antes y traer ayuda. Y eso fue lo que hizo. Cogió provisiones, cerillas, el rifle y un hacha pequeña para marcar los árboles y se puso en camino. Eran las 8 cuando salió y el sol brillaba por encima de los árboles en un cielo despejado. Plantó una estaca junto al fuego y dejó una nota para el caso de que Défago volviera mientras él estaba ausente. Esta vez, de acuerdo con un plan cuidadoso, tomó una nueva dirección. Cubriendo un área más amplia, podría tropezarse con señales del rastro del guía. Y en efecto, antes de haber recorrido medio kilómetro, encontró las huellas de un animal grande, y al lado de las huellas, menores y más ligeras, de unos pies indudablemente humanos, los de Défago. El alivio que experimentó inmediatamente fue natural, aunque breve. Al primer golpe de vista vio que esas huellas explicaban clara y simplemente lo sucedido. Las señales más grandes pertenecían, sin duda alguna, a un alce que, con el viento en contra, se había acercado equívocamente al campamento, lanzando un grito de alarma en el momento en el que comprendió su error. Défago, que tenía el instinto de la caza desarrollado hasta el grado de increíble perfección, había notado su presencia horas antes por el olor del viento. Su excitación y su desaparición se debían naturalmente a este. Entonces, la explicación imposible a la cual quería aferrarse se le reveló implacablemente falsa. Ningún guía, y mucho menos de la categoría de Défago, habría reaccionado de forma tan insensata, echando a correr incluso sin rifle. Todo el episodio exigía una explicación mucho más compleja. Recordó los detalles de todo lo que había sucedido: el grito de terror, las enigmáticas palabras, el semblante asustado, el extraño olor que había notado, aquellos sollozos contenidos en la oscuridad, y también esto le vino oscuramente a la memoria: la inicial aversión del guía a estos parajes. Además, ahora que las examinaba de cerca, aquellas huellas no eran de alce ni mucho menos. Hank le había explicado el perfil que deja la pezuña de un alce macho, de una hembra o de una cría. Se las había dibujado claramente sobre una tira de abedul. Estas eran totalmente distintas. Eran grandes, redondas, amplias, no tenían la forma puntiaguda de la pezuña afilada. Por un momento se preguntó si serían de oso. No se le ocurrió pensar en ningún otro animal, porque el reno no bajaba tan al sur en esa época del año, y aun cuando fuese así,
Sus huellas dibujarían la forma de una pezuña. Eran siniestros aquellos trazos dejados en la nieve por una misteriosa criatura que había atraído a un ser humano lejos de su refugio. Y al querer relacionarlos en su imaginación con aquel susurro obsesionante que interrumpió la paz del amanecer, le invadió un vértigo momentáneo, una angustia inconcebible. Sintió una sombra de amenaza por todo su alrededor y al examinar con más detalle una de las huellas, notó una débil varada de aquel olor dulcerrón y penetrante que le hizo dar un respingo y le produjo náuseas. Entonces su memoria le jugó otra mala pasada. Recordó, de pronto, aquellos pies destapados que se salían de la tienda y cómo el cuerpo del guía parecía haber sido arrastrado hacia la entrada. Recordó también cómo Défago había retrocedido, aterrado, ante algo que había percibido junto a la tienda, cuando él se despertó. Los detalles acudían a su mente con violencia, asediándola de forma obsesiva. Parecían agolparse en aquellos espacios profundos de la selva silenciosa que le rodeaba, donde él, en medio de los árboles, permanecía de pie, a la escucha, esperando, tratando de actuar del modo más aconsejable. El bosque le cercaba. Con la firmeza de una suprema resolución, Simpson inició la marcha, siguiendo las huellas lo mejor que podía y tratando de reprimir las emociones desagradables que trataban de debilitar su voluntad. Marcó una infinidad de árboles a medida que caminaba, con el temor siempre de no poder encontrar el camino de regreso, gritando de cuando en cuando el nombre del guía. El seco golpear del hacha sobre los troncos macizos y el acento extraño de su propia voz se convirtieron finalmente en unos sonidos que a él mismo le daba miedo producir. Incluso le daba miedo oírlos. Atraían la atención y delataban su situación exacta. Y si se diera realmente el caso de que le estuvieran siguiendo, lo mismo que seguía a él a otro. Con un esfuerzo supremo, rechazó tal idea en el mismo instante en el que se le ocurrió. Comprendía que era el principio de un aturdimiento diabólico que podía conducirla vertiginosamente a su propia perdición. Aunque la nieve no formaba una alfombra continua, sino solo ligeras capas en los espacios más despejados, no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros. Caminaba en línea recta en la medida en que se lo permitían los árboles. Las pisadas impresas en la nieve comenzaron pronto a distanciarse hasta que, finalmente, su desaparición fue tal que parecía absolutamente imposible que ningún animal diera zancadas tan enormes. Eran como saltos enormes. Midió una de aquellas zancadas y aunque sabía que la distancia de 6 metros no debía ser muy exacta, se quedó perplejo. No comprendía cómo no encontraba en la nieve ninguna pisada intermedia entre las huellas extremas, pero lo que más confundido le tenía, lo que le hacía mirar con recelo, era que las zancadas de Défago crecían también en longitud, poco a poco hasta cubrir exactamente las mismas distancias. Parecía como si la enorme bestia lo hubiera arrastrado con ella en esos saltos asombrosos. Simpson, que tenía las piernas mucho más largas, comprobó que no podía cubrir la mitad del trecho ni aún tomando impulso, y la visión de aquellas huellas que corrían unas junto a otras, mudo testimonio de una carrera espantosa en la que el terror o la locura habían provocado unas consecuencias imposibles, le impresionó profundamente y le conmovió en lo más hondo de su alma. Era lo más espantoso que habían visto sus ojos. Comenzó a seguirlas maquinalmente, casi enajenado, mirando de soslayo furtivamente por si algún ser con zancadas gigantescas le seguía los pasos a él también. Y sucedió que, al poco tiempo, no supo ya lo que significaban aquellas pisadas en la nieve acompañadas por las huellas del pequeño franco-canadiense, su guía, su camarada, el hombre que había compartido su tienda unas horas antes, charlando, riendo, incluso cantando con él. Somos Paola Chacón y José Andrés Molina y estás escuchando Bibliófilos, cuentos y novelas. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify e iVoox.
para seguir escuchando más historias con la mejor narrativa.